Muy bien, hermanos míos. Entonces, estamos hablando de esta serie de estudios llamada Vida Eterna, que habla sobre conocer a Dios, la travesía del cristiano. Y esa es la idea de lo que hemos estado hablando durante estos días. Hemos hablado de atributos, perfecciones o excelencias de Dios. Hemos hablado de la infinitud de Dios, hemos hablado de la inmensidad de Dios, de la omnipresencia de Dios, y también estuvimos mencionando en la última oportunidad la aceidad o independencia de Dios. El día de hoy vamos a estar hablando de la incomprensibilidad de Dios. Eso es, la incomprensibilidad de Dios. Es decir, que Dios es inefable. Inefable quiere decir que no se puede expresar su persona con palabras. Cuando algo es inefable, es que no se puede describir con palabras. Esa es la idea de esa expresión inefable. O sea, Dios es incomprensible, pero a la vez comprensible. Y eso es una de las cosas también importantes de la teología. Sin duda, hay un grado en el cual Dios puede ser conocido, pero de ahí también surge otro grado en el cual Dios no puede ser conocido completamente. Y de ahí surge este término llamado la incomprensibilidad de Dios. Y vamos a estar hablando hoy sobre definiciones de la incomprensibilidad, implicancias de la incomprensibilidad, cómo es que llegamos a conocer lo poco que conocemos de Dios. Y finalmente también vamos a estar haciendo algunas aplicaciones para nosotros como cristianos en función de la incomprensibilidad de Dios. Entonces lo primero es que vamos a estar definiendo esto. ¿Qué significa realmente la incomprensibilidad de Dios? Esto implica que ninguna criatura puede llegar a comprender, entender, captar o describir a Dios de una manera digna, adecuada u omnicomprensiva, es decir, total. O sea, como les decía en el principio, ¿podemos conocer a Dios? Sí, podemos conocer a Dios. ¿Podemos saber de Él? Sí, podemos saber de Él. Sin embargo, el conocimiento de Dios que tenemos es limitado, no es un conocimiento perfecto. En esta vida no podremos conocer a Dios perfectamente, cabalmente, totalmente. Y eso es una realidad que debemos reconocer y que nos debe dejar a nosotros en completa tranquilidad a la vez. O sea, hermanos, no vamos a poder conocer a Dios a perfección en esta vida. Y tendremos la vida eterna para continuar nuestro proceso de conocer a Dios. Sin embargo, nunca podremos totalmente comprender a Dios. Como dice esta definición, no podremos ni comprender, ni entender, ni captar o describir a Dios de una manera digna como Él se la merece. Ningún lenguaje puede describir exhaustivamente lo inefable, ni ninguna criatura puede captar plenamente lo infinito. O sea, amados míos, eso es lo que significa la incomprensibilidad de Dios, en el sentido de que, claro, claramente no podemos conocer a Dios, pero ese conocimiento es un conocimiento parcial, no es un conocimiento total y completo. Y a ese conocimiento incompleto, ¿cierto? Se le llama la incomprensibilidad de Dios. O sea, por esa razón, porque no podemos conocer a Dios de una forma completa en este mundo y en esta vida. Y como vamos a ver más adelante, y le adelanto de alguna forma, ni nunca. Es decir, la verdad, Dios es tan inmenso, que es uno de los atributos que estuvimos viendo, que en realidad nunca podremos, ni siquiera en la eternidad, comprenderlo, entenderlo y conocerlo en totalidad. Y eso es un desafío, es algo precioso porque nos habla de esta inmensidad que Dios tiene inherente a su persona. Que Dios sea incomprensible no se debe a ninguna falta de ser o de perfección en la naturaleza divina. Es decir, no es que Dios no sea lo suficientemente perfecto para darse a conocer claramente. No, no, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con que Dios carece o adolece de algún medio por el cual darse a conocer completamente, sino que ni tampoco se debe a que Dios se esconda de nosotros, porque a través de su creación nosotros podemos ver el eterno poder y deidad de Dios.
De manera que no se trata de eso. Ahora, ¿de qué se trata entonces? Se trata de otra cosa. Se debe más bien nuestra incomprensibilidad a que Dios mora en una luz inaccesible que cierra o encandila los ojos de cualquiera que la mire sin la ayuda divina. Y eso es muy relevante. Eso es muy relevante. Así que eso, deme un segundito. Me olvidé de conectar esto y vengo enseguida para conectarlo y que no perdamos nada. Ahí sí, perfecto. Entonces, eso es lo que implica esta definición de incomprensibilidad. Dios habita en una luz inaccesible, que encandila o cierra los ojos de cualquier persona que la mire sin que Dios mismo le dé la posibilidad de contemplar su majestad. O sea, eso es lo que implica la incomprensibilidad de Dios, una limitación de parte nuestra para poder verla y también la infinitud e inmensidad de Dios, que no nos va a permitir evidentemente poder palpar de una manera plena quién Dios es. Ahora bien, algunas implicaciones de la incomprensibilidad de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué implica esto? Lo primero es que no podemos comprender todo lo que Dios es. Ya eso es, no podemos comprender todo lo que Dios es. Nuestras mentes son finitas. Por eso, una de las razones por las cuales no podremos comprender nunca todo lo que Dios es porque nuestras mentes son finitas, son limitadas. Podemos tener muchos conocimientos de muchas áreas, sin embargo, ninguno de esos conocimientos es infinito porque nuestras mentes son vasijas muy pequeñas para comprender o para lograr abarcar la inmensidad del conocimiento de Dios. Hay un cuento medieval que hace alusión a un padre de la iglesia llamado Agustín de Hipona, que decía que en una oportunidad él se encontraba, Agustín, esto es un cuento, una historia, una leyenda, digámoslo así, Agustín se encontraba en la playa un día y de pronto observa a un niño que estaba a la orilla de la playa con una concha, sacando agua del mar. Y él le pregunta al niño, niño, ¿qué estás haciendo? Y el niño le responde, estoy vaciando el mar. En ese momento, Agustín, según lo que cuenta esta leyenda, pensó dentro de sí y se refirió a la incomprensibilidad de Dios. O sea, de la misma manera que con una concha no se puede vaciar el mar, de la misma forma, con nuestras mentes finitas, no se puede de ninguna manera comprender la inmensidad de Dios. Por esa razón es que Dios es incomprensible para nosotros. Nunca conoceremos nada de Dios perfectamente. Nunca conoceremos nada de Dios perfectamente. Ahí la hermana pregunta si esa luz es su santidad. Claro, la santidad de Dios tiene que ver con su esencia máxima. Su esencia máxima. Él es tan santo y la santidad habla también de perfección y de poderío. La santidad en realidad es la esencia más profunda del ser de Dios. Entonces, por esa razón, Él es tan vasto, tan inmenso, tan incontenible, que en realidad nadie podría llegar a conocer a Dios perfectamente. Y eso es algo que debe dejarnos tranquilos y que también debe ser y lo vamos a ver más adelante, debe ser un alivio, pero a la vez debe bajarnos a nosotros muchas veces de la nube en la cual nos encontramos en función al conocimiento de Dios y el conocimiento de su palabra. Y vamos a ahondar eso al finalizar esta sesión. Lo otro es que Dios en esencia es incomprensible. O sea, en sí, Él es incomprensible. No es comprensible para nosotros un ser tan distinto a nosotros. Nosotros somos pecadores, Dios no es pecador. Nosotros somos finitos, Él es infinito. Nosotros somos sempiternos, es decir, tuvimos principio, pero tendremos vida después de la muerte.
mientras que Dios es eterno, no está limitado al tiempo. Entonces somos tan distintos a Dios que su esencia para nosotros es realmente incomprensible. Ahora bien, solo Dios puede conocerse a sí mismo a cabalidad. El único que conoce a Dios es Dios mismo. O sea, el único que conoce, y con eso conoce a Dios perfectamente, recordemos que la incomprensibilidad habla del conocimiento perfecto, porque ya lo dijimos al principio, podemos conocer a Dios, sí, podemos conocer a Dios, pero cuando hablamos del atributo de la incomprensibilidad de Dios, estamos refiriéndonos a que podemos conocer a Dios, pero ese conocimiento que podemos llegar a alcanzar de Dios es un conocimiento limitado y no es perfecto, no es perfecto. Esa es la idea, ¿ya? Por esa razón es que hemos hablado de estas implicaciones de la incomprensibilidad. Ahora, los teólogos han postulado de alguna forma que existen formas a través de las cuales podemos llegar a Dios. Evidentemente, antes de que nos adentremos en esto, que puede parecer de alguna forma un poco engorroso, un poco confuso, sí podemos conocer a Dios y la forma en que conocemos a Dios es principalmente quienes hemos nacido de nuevo por medio de su palabra, de las escrituras. Ese es el primer y único y el elemento más seguro para conocer a Dios. Pero también los teólogos han postulado lo que se conoce como la triplex vía. ¿Qué es la triplex vía o la triple vía? Que existen tres caminos por los cuales el ser humano ya puede conocer a Dios. Estos son a través de lo que Él ha hecho, de lo que Él ha hecho primero, de lo que Él hizo y de lo que Él es. ¿Ya? La primera vía se llama la vía de la causalidad. Recordemos, toda causa genera un efecto. Entonces, esta vía de la causalidad señala que por medio de los efectos de la obra de Dios, nosotros podemos llegar a conocerle. Y eso es lo que de alguna forma enuncia el Salmo 19, que lo hemos citado anteriormente, donde el salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, vemos cómo es que la creación, el efecto producido por el poder de Dios en la creación, da a conocer al hombre, le da conocimiento al hombre de cómo es Dios. Y Pablo, cuando le escribe a los romanos, especifica ese conocimiento que es dado a través de la creación, que la creación muestra el eterno poder y la deidad o divinidad de Dios. Entonces, por medio de sus efectos, de los efectos de su obra, podemos conocer a la causa que los produjo, que en este caso vendría siendo Dios. En ese caso, como les comentaba, la vía de la causalidad podríamos entenderlo a través de su creación. El segundo camino es la vía de la eminencia. Y aquí nosotros podemos conocer a Dios a través de sus perfecciones. La definición de Dios es un ser todopoderoso, creador de todo y perfecto. Esa es la definición, llamémosla más básica, del concepto de Dios. Entonces, si Dios es perfecto, por medio de sus perfecciones podemos llegar a conocerle a Él. ¿Ya? O sea, de la perfección misma. Cuando algo es perfecto, de alguna forma muestra un atisbo de lo que Dios puede llegar a ser. Esa es la idea de lo que los teólogos llamaron la vía de la eminencia. Y por último lugar, nos encontramos con la vía de la negación. O sea, que por medio de las imperfecciones de sus criaturas podemos llegar a conocer a Dios. Por ejemplo, esto tiene que ver con la negación, tiene que ver con el contraste. O sea, como es el hombre, por ejemplo, en algún área, así no es Dios. Sobre todo en aquello que tiene que ver con corrupción, que tiene que ver con pecado. Por ejemplo, por medio de entender o de conocer el amor del ser humano, nosotros podemos llegar a conocer el amor de Dios. El amor del ser humano es condicional, mientras que el amor de Dios es incondicional. Entonces, por medio de ese contraste de negar lo que el ser humano es, nosotros podemos llegar a conocer
a Dios o saber de Dios, tener información de Dios a través de la negación de lo imperfecto de su creación. ¿Ya? Esas son las tres vías por las cuales los teólogos, ¿cierto?, dijeron que se podía llegar a conocer a Dios. Pero nosotros sabemos que todas estas vías están expresadas o contenidas en las Escrituras. Es decir, en la palabra de Dios nosotros nos encontramos con precisamente todas estas vías o estas maneras de llegar a conocer lo que conocemos de Dios, ¿ya? O sea, lo que podemos llegar a conocer de Dios, lo vamos a conocer por medio de estas vías. Esa es la idea de lo que estamos hablando en esta oportunidad. Entonces, continuamos avanzando y adentrándonos más en este concepto de la incomprensibilidad de Dios. Y vamos ahora a hacer un paseo por bastantes pasajes de la Biblia, donde se nos muestra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, justamente este atributo, perfección de Dios llamada la incomprensibilidad. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16, dice que, refiriéndose al Hijo, que el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Aquí está hablando del Padre, evidentemente, del Dios único y verdadero, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. O sea, ningún hombre ha visto al Padre. Nosotros hemos visto a Jesucristo y por medio de Jesucristo vimos al Padre, como dice, cierto, el mismo Señor cuando Felipe les dice, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y el Señor Jesucristo le responde, ¿quién me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿Quién me ha enviado? ¿Por qué? Porque en Cristo habitó corporalmente la plenitud de la deidad, pero fuera del conocimiento de Cristo no hay razón ni tampoco manera en la cual el ser humano pudiese llegar a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Él habita en una luz inaccesible y ningún hombre puede ver, ni puede tocar, ni palpar esa luz inaccesible en la cual mora este Dios infinito y perfecto. Y eso es lo que Pablo se encarga de decirle aquí a Timoteo en su epístola. También nos encontramos en el Salmo 139, verso 6. Salmo 139, verso 6 dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado y no lo puedo alcanzar. Aquí el salmista está reconociendo su incapacidad de adquirir, de internalizar todo el conocimiento de Dios. Y ese es el sentimiento que cada uno de nosotros debe tener cada vez que se acerca a las Escrituras. En realidad, nunca dejaremos de conocer a Dios. Nunca vamos a terminar de hacerlo. El Salmo 139, pero en esta oportunidad los versos 17 al 18 nos dicen, cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos, de los pensamientos de Dios. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. El salmista en esta contemplación de Dios, en esta meditación de Dios, está señalando lo vasto que son los pensamientos de Dios, cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena del mar. En Job capítulo 11, versos 7 al 9, aquí en una de las intervenciones de los amigos de Job hacia él, hacia su persona, terminan diciendo una gran verdad. ¿Podrás tú descubrir las profundidades de Dios? ¿Podrás descubrir los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué puedes tú hacer? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. O sea, así es la profundidad de Dios. Dios no tiene límites
y sus pensamientos y su persona no tiene límites. Por tanto, el ser humano nunca podría llegar a hacer algo para conocerlo plenamente. Job 26:14. Estos son los bordes de sus caminos, y cuán leve es la palabra que de él oímos. Pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? O sea, aquí, por medio de palabras, ¿cierto? Haciendo alusión a figuras literarias, se muestra cuán leve, cuán poco es la palabra que de él oímos en función a su vasto conocimiento, a su persona. Qué poco es lo que de él sabemos. Pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? ¿Quién de nosotros puede comprender las cosas de Dios perfectamente? Sin duda, las escrituras nos muestran respuestas que hacen que descansemos en Él. Pero por medio de la situación que estamos viviendo como a nivel global, en función a este virus y todo lo que ha conllevado la crisis económica que cada vez está más grande, uno pudiese preguntar, ¿qué propósito tiene Dios con esto? Yo quiero contarte y dejarte tranquilo en el sentido de que nunca ni tú ni yo vamos a comprender totalmente la razón por la cual Dios permite estas cosas. Sabemos que están en su perfecto plan, sabemos que a quienes aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, o sea, todo, no solamente las cosas aparentemente buenas, sino todo. Por tanto, sabemos, en función a las promesas de su palabra, que tenemos que estar tranquilos y confiar en Él. Pero nuestra mente finita nunca podrá comprender realmente todo esto. Una de las cosas que en lo personal me pasa cuando leo el libro de los Hechos, es lo incomprensible que parece la muerte de Esteban en este relato. Cuando uno comienza a ver el libro de los Hechos y se encuentra con la iglesia naciente, creciente, y quienes de alguna manera comenzaron a expandir el evangelio, y aparece la figura en el capítulo 7 de este joven llamado, del 6 en adelante, este joven llamado Esteban, un diácono. Su misión era servir las mesas de las viudas, o sea, repartir alimento para las viudas. Esa era su función. Sin embargo, era un hombre lleno del Espíritu Santo, conocedor de la palabra, elocuente, y también que por medio de él se realizaban muchas señales, milagros y portentos de parte de Dios a través de él. Sin embargo, en el capítulo 7 lo matan. Y yo, cuando leo los Hechos, siempre llego a ese punto y digo, pero Esteban era una figura tan prominente, un gran prospecto para el Evangelio, o sea, era digno de seguir a lo largo de la historia de la Iglesia Apostólica. Sin embargo, Dios determinó que ese fuera su debut y despedida. Y en el capítulo 7 de Hechos aparece este sermón extenso que él realiza, donde se muestra el conocimiento que tenía él de la palabra de Dios. También se muestra cómo es que él tenía de nuevo valentía, tenía la labia para poder compartir y remecer la conciencia de quienes le estaban oyendo, que eran las mismas personas que habían matado al Señor Jesucristo. Y de alguna forma notar cómo es que esa vida quedó ahí y ese fue todo. Debut y despedida para Esteban. Y eso yo no lo puedo comprender. Cuando veo eso digo, no, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué Dios se lo llevó? Bueno, Dios tiene pensamientos profundos, insondables, que yo en mi limitada mente nunca podría llegar a concebir o a apreciar en su belleza y hermosura. De manera que eso es lo que pasa cuando nos acercamos a Dios y le conocemos. Vamos a quedar cortos. Hay muchas cosas que no vamos a comprender. Cuando, típica pregunta, siendo cristiano, nos pasan situaciones terribles, decimos, ¿por qué yo? Bueno, porque eres hijo de Dios y el hijo de Dios tiene que sufrir, pero más allá de eso, no sabemos más allá. O sea, más allá de saber que Dios, la voluntad de Él es que suframos en este mundo, que por medio de la aflicción aprendamos la obediencia, como fue el caso de nuestro Señor Jesucristo. Pese a eso, hay muchas cosas que no lograremos nunca comprender. Y el atributo de la incomprensibilidad de Dios tiene que traernos paz a nosotros. No pasividad a la hora de querer conocerle, sino paz. Porque es aquí donde muchas veces caemos en errores garrafales.
Porque, por ejemplo, como el otro día comentaba, en función a que Dios es independiente, Él no necesita de nada ni de nadie, y de alguna forma lo que señalé fue que Dios no necesita la adoración del ser humano. Entonces nos falta quien con una mentalidad simplista, ¿cierto? Termina concluyendo, bueno, si Dios no necesita la adoración, entonces no es necesario que adoremos. Cuando no es así, la Biblia manda a adorar a Dios. Entonces, ese es el tema. Muchas veces, cuando conocemos a Dios, corremos, o cuando vemos a Dios en la Biblia, el simple, el que es simple en su razonamiento, va a quedar ahí nomás y no va a absorber la riqueza de la revelación de Dios. En este caso, estamos diciendo que Dios es incomprensible, pero eso debiese ser un motivo y de tranquilidad, pero a la vez de ánimo. Tranquilidad en el deseo que no, en el sentido, perdón, que no tenemos que perder la razón o de estresarnos por no poder comprender todo lo que Dios nos mostró por medio de su palabra, pero a la vez también tener paz, sabiendo que Dios así lo ha permitido y que tendremos una eternidad para seguir conociéndole, ya sin las limitaciones que propiamente tenemos en este mundo conforme a nuestra naturaleza actual. Por tanto, eso nos tiene que traer, este atributo nos tiene que traer a nosotros paz, por un lado, pero también un deseo, un anhelo de conocerle más. Yo no puedo decir, bueno, si Dios es incomprensible, entonces, ¿para qué voy a estudiar la Biblia? ¿Para qué voy a orar? Porque si no voy a poder conocer a Dios, ¿para qué? Como dice, ¿cierto?, este adagio nuevo que resuena hoy día, con todo, sino para qué. Entonces, piensa así muchas veces las personas y dicen, bueno, si no puedo conocer a Dios totalmente, entonces ¿para qué voy a querer conocerlo? No, para un creyente que nació de nuevo, para un creyente que nació de nuevo, debe tener un deseo, un anhelo incansable de querer conocer a Dios, pero también debe saber que nunca podrá palpar plenamente, asumir y absorber plenamente el conocimiento de Dios en el área que sea. En el área que sea. Continuamos con el Salmo 145, versículo 3. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Inescrutable. La palabra hebrea aquí tiene una idea muy interesante. Es la idea es una negación de lo que hacían los mineros. Los mineros, ¿cierto? Estamos hablando de la minería en ese tiempo, que era una minería de pirquinero, llamémoslo así, donde extraían rocas y escarbaban para sacar rocas. Esa es la idea. O sea, la grandeza de Dios no puede ser escarbada totalmente, no puede ser escrutada totalmente. Por eso habla aquí de inescrutable. O sea, por más que cabe, nunca podremos extraer todo el conocimiento de Dios que anhelaríamos tener. Esa es la idea del Salmo 145.3. En Isaías 55.8 al 9 dice, porque mis pensamientos, y aquí está hablando Dios, no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Tan altos son sus pensamientos que nosotros nunca podríamos llegar a comprenderlos. Y el Señor se encarga de mostrarnos esto en toda la Biblia. Del Evangelio, Mateo capítulo 11, versículo 27, el Señor Jesucristo dijo esto. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y fíjese lo que dice aquí. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y aquí llegamos a un punto bien importante. El Dios único se conoce a sí mismo y el Dios único está compuesto por tres personas, ¿cierto? O sea, hay tres personas en la unidad de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se conocen entre sí. Y quienes son dignos de conocer en parte, limitadamente, a Dios son a quienes el Hijo
se lo quiere revelar por medio del Espíritu Santo. O sea, lo que nosotros conocemos hoy de Dios a través de su palabra es porque el Espíritu Santo nos muestra estas realidades. Fue el Espíritu Santo quien inspiró las Escrituras. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para, bla, 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 según lo que dice Pablo, ¿cierto? En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Entonces, amados míos, esa es la idea de lo que estamos viendo ahora. Solamente el Hijo conoce al Padre, solamente el Padre conoce al Hijo. Dios se conoce a sí mismo perfectamente, cabalmente, totalmente. El hombre nunca podrá adquirir ese conocimiento. Juan capítulo 1, versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea, solamente por medio del Hijo podemos llegar a conocer a este Dios único y verdadero. No hay otro medio. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Solamente vimos la faz de Dios por medio de Jesucristo. Y eso es una realidad. Todas las apariciones del Antiguo Testamento eran apariciones de su gloria, eran apariciones por medio de mensajeros, pero no eran apariciones literales del Dios, porque a Dios nadie le ha visto jamás. Solamente el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer porque Él es la imagen del Dios invisible. Vemos aquí en Romanos capítulo 11, versículo 33 al 34, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables, cuán impenetrables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Y aquí el apóstol Pablo, con bastante ironía, ¿cierto?, hace alusión precisamente a la limitación que el ser humano tiene a la hora de conocer al Señor y sus pensamientos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Aquí está la misma idea de lo que les comentaba hace un rato. Solamente Dios se conoce a sí mismo de forma perfecta. El Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre, el Espíritu Santo conoce al Hijo y al Padre, y así sucesivamente. Solamente en esta divinidad, en esta unidad que existe por medio de las tres personas de la divinidad, es que existe el conocimiento perfecto y cabal de Dios. Job capítulo 9, versículo 10 al 11. El que hace grandes cosas, inescrutables y maravillas sin número, si él pasara junto a mí, no lo vería. Si me pasara adelante, no lo percibiría. O sea, este Dios que hace cosas tan grandes es tan ininteligible para nosotros en oportunidades que aunque esté delante, aunque pase por al frente, no podríamos percibir que Él está actuando, que Él está obrando en alguna situación determinada. ¿Por qué? Porque simplemente no podemos llegar a comprender, no podemos llegar a conocer en profundidad los pensamientos de Dios. Y Él en su palabra nos lo dejó bastante claro de acuerdo a todos los versículos que hemos revisado en esta oportunidad. Ya terminando con los pasajes, Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, porque el ser humano no puede llegar a descubrir lo que Dios ha hecho por las limitaciones que eventualmente cada uno de nosotros tiene. Isaías 40, 28, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Su entendimiento es inescrutable. Y así llegamos, ¿cierto?, a este pasaje con el cual vamos a cerrar la sección de respaldo bíblico para hablar de esto, que es Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios,
pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. O sea, las cosas secretas le pertenecen a Dios. Hay muchas cosas que Dios no nos ha querido manifestar. Por tanto, no hay, por así decirlo, que enmerarse con las fuerzas humanas en tener un conocimiento acabado de todo lo que Dios ha revelado, hermanos míos. Hay muchas cosas que no comprenderemos. Por ejemplo, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Son dos cosas, ¿cierto?, que están presentes en las Escrituras, que parecieran contradictorias porque a veces creemos que es una cosa a la otra. O sea, ¿es Dios quien elige salvar o es el hombre quien decide buscar a Dios? Entonces nosotros tenemos esa confusión. O sea, bueno, en realidad es el hombre quien busca a Dios. Y otros dicen, no, pero la Biblia dice que es Dios quien busca al hombre. Pero la Biblia dice las dos cosas. La Biblia dice que Dios quien escoge a quien salva, y por otro lado dice que el hombre se arrepiente de sus pecados y tiene responsabilidad a la hora de alcanzar de alguna forma, por medio de su arrepentimiento, la salvación. Por tanto, vemos cómo es que Dios evidentemente obra de principio a fin. Dios le da al hombre el deseo de arrepentirse. Sin embargo, el hombre es responsable. O sea, tenemos soberanía de Dios y responsabilidad del hombre, y eso pareciera incomprensible, y ciertamente lo es, pero son dos realidades que convergen en las Escrituras y que de ninguna manera nosotros podríamos negar. Por tanto, así sucesivamente un montón de cosas que no podemos comprender eh, con una claridad tan evidente. Con respecto, por ejemplo, al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro que fue escrito con una forma muy particular, un género literario muy particular que se llama apocalíptica, en el cual se describe, ¿cierto?, el actuar de Dios conforme a diversas figuras, con el fin de traer esperanza a su pueblo. En ese momento, las 7 iglesias que se encontraban en Asia, en las cuales en su mayoría estaban padeciendo persecución. Pero también el hecho de que Dios haya mostrado todo esto, no por medio de una revelación o de palabras claras como lo son todas las demás epístolas, sino en realidad por medio de símbolos, dejan en evidencia que Dios quiere mostrar o deja entrever que hay cosas que en realidad no es tan necesario que nosotros lo comprendamos de manera acabada. Si Dios hubiese querido darnos algo así, lo hubiese hecho. Pero no, Él quiso mostrarnos por medio de símbolos algunas cosas con respecto a la consumación final, ¿cierto?, de su victoria sobre la muerte y sobre el pecado ya en su segunda venida. Entonces, eh, eso en realidad nunca podremos llegar acabadamente a resolver el enigma de qué es lo que el apóstol Juan vio en esas visiones que tuvo. ¿Por qué? Porque en realidad somos finitos, hermano. Y hay cosas que le pertenecen, que son secretas y solamente le pertenecen a Dios. Entonces, lo que es claro, lo atesoramos, lo guardamos. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Pero debemos reconocer que dentro de todo el conocimiento de Dios que encontramos en las Escrituras, hay cosas que nunca llegaremos a entender completamente. Y eso es una gran verdad. Ahora bien, vamos a hablar de algunas definiciones que hermanos nuestros en la fe han realizado en función precisamente a este atributo de la incomprensibilidad de Dios. R.C. Sproul dijo, podemos tener un conocimiento de Dios aprehensivo que aprehende, y significativo, pero jamás podremos tener ni siquiera en el cielo un conocimiento exhaustivo de Dios. No podemos comprender plenamente todo lo que Dios es. Vemos cómo entonces, este hermano,
se refirió en función a la incomprensibilidad de Dios. Juan Calvino lo dijo en palabras un poco más simples: lo infinito no puede comprender, perdón, lo finito no puede comprender lo infinito. Y es claro, o sea, cómo algo limitado va a poder comprender lo que es ilimitado. No se puede, por lógica. También Sproul señaló: nuestras mentes son finitas y no tienen la capacidad para comprender todo lo que Dios es. Sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Dios sobrepasa nuestra habilidad de comprender su plenitud. La habilidad nuestra es limitada en función a todo lo grande que Él es. John MacArthur con Richard Maui en su teología sistemática dice lo siguiente: así que podemos saber algo del amor, poder, sabiduría de Dios y cosas por el estilo, pero nunca podremos conocer completa o exhaustivamente su amor. Nunca podremos conocer exhaustivamente su sabiduría, y etcétera, etcétera. O sea, podemos nosotros en esta vida conocer el amor de Dios. Sin embargo, nunca podremos conocer completamente o exhaustivamente ese amor que Dios tiene para con nosotros, ese amor incomprensible, ese amor inefable. También vemos en John Owen, un puritano, señaló lo siguiente: Dios en su esencia es incomprensible. Las nociones intuitivas directas de la esencia de Dios son demasiado maravillosas para nosotros. O sea, Él es tan perfecto, tan digno, tan santo, que en realidad no hay forma en la cual nosotros podamos comprender a plenitud lo que Él es y lo que sus obras significan. Joel Vicky señaló: ¿cómo podemos comprender completamente a un Dios que no tiene principio, pero que ya existía en el principio? ¿Cómo podemos esperar captar la gloria infinita de un ser que simplemente habló y los mundos entraron en existencia? O sea, imagínense cómo podríamos nosotros entender a ese Dios que es tan inmenso y tan incomprensible. Cornelius Van Til, un gran apologista, señaló lo siguiente: es de la esencia de nuestro concepto de Dios que el hombre no puede comprender a Dios. O sea, es la esencia de nuestro concepto de Dios que el hombre no puede comprender a Dios. O sea, la idea de aquello que Cornelius Van Til quiere decir es que nuestra mente limitada no puede comprender de ninguna forma a Dios. ¿Por qué? Porque la esencia de nuestra comprensión es limitada. Esa razón es por la cual no podemos de alguna forma entender a Dios. John Owen nuevamente menciona lo siguiente: las personas del más alto y eminente logro, de la más cercana y familiar comunión con Dios, no conocen aún en esta vida más que un poco de Él y de su gloria. Nuestros pensamientos, nuestras meditaciones, nuestras expresiones de Él son bajas, muchas de ellas indignas de su gloria. Ninguna de ellas alcanza sus perfecciones. Por tanto, luego de haber analizado y revisado estas declaraciones de estos hombres de Dios, podemos llegar nosotros a dos aplicaciones importantísimas en función a la incomprensibilidad de Dios y cómo es que un creyente debe vivir sabiendo eso de Dios y cómo debe actuar. En primer lugar, es que sabiendo que Dios es incomprensible, el cristiano debe reconocer que la única forma de realmente conocer a Dios, en parte sabemos, de acuerdo a lo que hemos visto, que este conocimiento es en parte, es por medio de las Escrituras. O sea, la incomprensibilidad de Dios nos lleva a nosotros de cabeza a las Escrituras, y no para ver las Escrituras solamente como un acervo de conocimiento intelectual, sino por sobre todo como la guía para poder relacionarnos con este Dios que es incomprensible. O sea, si luego de haber visto esto, no somos llevados reverentemente a la palabra de Dios para
abrir sus páginas y absorber lo limitado que Dios nos ha permitido en esta vida conocerle por medio de su palabra. O sea, eso es tan importante. Debemos esforzarnos por conocer a Dios por medio de las Escrituras, que es el único medio oficial que Él nos dejó para conocerle en este mundo. O sea, en primer lugar, la incomprensibilidad de Dios debiese llevarnos a nosotros a su palabra, a su palabra. Eso es muy importante. En segundo lugar, esto nos debe producir ánimo y gozo en el hecho de saber que nunca dejaremos de aprender de Él. Y por ende, también Dios y su palabra va a ser una fuente inagotable en la cual siempre podremos deleitarnos. No sé si le ha pasado, me imagino que sí, aquellos que leen la Escritura, que de pronto están leyendo algo o un libro de la Biblia por segunda vez. Y cuando pasan por segunda vez por los mismos pasajes que ya habían visto antes, tienen un nuevo entendimiento de ese texto, un nuevo entendimiento de quién es Dios, un nuevo entendimiento de quién es usted. Y eso es increíble. Eso llena de ánimo, llena de emoción, llena de un gozo. Nos deleitamos en eso, porque ya habíamos leído, pero no habíamos tenido el mismo entendimiento que ahora estamos teniendo. Y eso ocurre porque justamente las escrituras son un manantial de conocimiento de Dios que por lo menos en esta vida nunca va a dejar de fluir. Por más que diga, oye, yo me he leído la Biblia 10 veces, créeme que te faltan 999 meses más leerla. Porque cada vez que la leas, cada vez que la escudriñas, cada vez que medites en ella, no vas a dejar de aprender algo nuevo, de conocer algo nuevo de este Dios inmenso que no se puede conocer perfectamente en este mundo, pero que sí nos da de estas gotitas de su conocimiento por medio de las Escrituras. O sea, en primer lugar, la incomprensibilidad de Dios nos lleva a la palabra. En segundo lugar, sabemos y nos anima a nunca dejar de aprender y deleitarnos en Dios. Pero también, algo que me gustaría aportar a ello es que de alguna manera nos trae paz en función a cuando hay cosas que realmente no podemos comprender de Dios. Y esas son aplicaciones que realmente podríamos percibir en función a este atributo hermoso que tiene que ver con la infinitud de Dios, su incomprensibilidad. Así que eso es, hermanos, lo que tenía para esta oportunidad. No sé